El segundo anuncio que es importante hacer antes de comenzar en este caso es, más que anuncio, es un comentario relacionado a muchas preguntas que se desataron de la enseñanza pasada y que han venido esta semana haciendo los hermanos, sobre todo los hermanos que tienen una preocupación bastante genuina, digámoslo así, de cómo es que han llevado su vida pasada en relación al matrimonio, en relación a su divorcio, en relación a su separación y muchas cosas así. Y yo decía, y esto un poquito para aclarar, porque algunas preguntas estaban relacionadas con el yugo, y entonces hay un concepto pues que hemos explicado, pero algunos hermanos no han alcanzado probablemente a oír. Es bien importante la enseñanza de la palabra. Hermanos, miren, esto van a darse cuenta el día de hoy, es lo más importante que hay, porque si el mundo espiritual no se entiende, no se puede comprender, entonces nosotros caminamos a la luz de este mundo y este mundo produce tinieblas, no produce luz. Entonces nosotros estamos llamados a andar en luz y no andar en tinieblas. Entonces hay muchos aspectos relacionados a esto del yugo y muchas preguntas, quiero decir. Pero lo más importante es que entendamos una cosa: el yugo perfecto, el yugo verdadero, es el del hombre con Cristo. Dice la Escritura: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y como hemos explicado, y algunos no lo han escuchado y por eso hacen también las preguntas que hacen, aclaro ese punto. El yugo es un instrumento que se utiliza para unir a dos toros que van a trabajar en el campo. Hay un toro que tiene la experiencia y conoce el trabajo del campo, y hay otro toro que es más joven, pero que no conoce el trabajo del campo. Pero a través del yugo, ellos avanzan y trabajan el campo. Si no hay yugo, entonces no puede haber que el toro joven trabaje el campo. No puede. El yugo es justamente la herramienta que permite que esa relación que va a tener uno con el otro se pueda establecer en beneficio del campo. Ahora, eso hay que comprender bien. ¿Cuál es el yugo entre nosotros y Cristo? Es el Espíritu. Ese es el yugo. Entonces, si yo no comprendo que estoy unido a Cristo a través del Espíritu, entonces soy un toro en yugo desigual, queriéndome unir con otros toros que no saben trabajar el campo. Entonces, cuando eso es así en mi vida, pues no hay fruto, ni el campo es trabajado como debe ser. Pero cuando nosotros somos unidos a través del Espíritu en yugo igual con Cristo, ya tenemos el yugo perfecto. Entonces, ¿por qué tendríamos necesidad de unirnos a cualquier cosa? Cuando hablamos de unirnos, y escuche bien eso también, unirse es formar parte de algo, pero solamente se puede formar parte de algo desde el corazón. Así es como funciona. Por ejemplo, una persona no puede formar parte, digamos, de cualquier institución en este mundo si no aprecia esa institución, ¿verdad? Porque si se va a exigir, por ejemplo, a pagar cuotas en un club, es porque ese club le agrada, no es porque le desagrada. Entonces las personas hacen vínculos de acuerdo a su interés, de acuerdo al interés. Y el mundo hace vínculos porque está interesado en otras cosas, principalmente, por ejemplo, en salir de sufrimiento. Por eso la gente hace vínculos, inclusive se casa para salir de sufrimiento. Dicen: contigo voy a ser feliz, Cassandra. Así, contigo voy a ser feliz, Rigoberto. Y ese pensamiento es justamente el pensamiento que es yugo desigual. Ahora ustedes dirán: ¿por qué es un pensamiento de yugo desigual? Porque no existe felicidad para el hombre sin Cristo. Eso es difícil para aceptar al hombre que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la única alegría que puede tener. La única forma de establecer su gozo es a través del cumplimiento de su plan. Y dice:
Uy, no sabes cómo hice para conquistar a esta chica, todo lo que me costó. Y entonces él piensa que ha conquistado su felicidad, pero cuando llega ya la chica se convierte, o la mujer se convierte en su esposa, salen los cardos y los espinos. Y entonces ahí ya no es tan bonita, ni es tan agradable, ni era lo que pensaba. Y lo mismo el hombre, uy, no sabes, este príncipe azul. Y de repente lo ve viendo su vida y va viendo que va cambiando de color y después es un príncipe rojo y después es el mismo diablo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el hombre está tratando de resolver un problema espiritual con la parte física. Y no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. No importa, escuche bien, cuando Adán salió del Edén, salió prácticamente divorciado, con problemas. ¿Por qué salió con problemas y prácticamente divorciado? Definitivamente en el concepto espiritual estaba divorciado, pero físicamente tenía a Eva ahí. Pero acá viene una cuestión. Cuando él sale del Edén, sale con unos problemas tremendos. Primero, acusa a su mujer delante de Dios. La mujer que tú me diste, y también acusa a Dios por haber hecho eso. La mujer que tú me diste me engañó, me dio de comer. Y eso no es verdad. En realidad él comió sabiendo lo que había hecho su mujer. Por eso se llama el pecado de Adán. No es el pecado de Eva, a pesar de que Eva también pecó. Pero se conoce como el pecado de Adán porque Adán sí tenía la capacidad de ver que Eva había pecado. Y acá está la cuestión. Entonces él sale separado. Pero ¿cuál es el vínculo que le queda a Adán para reconquistar todo lo que había perdido? Génesis 3:15. Dios no le da otra respuesta. Dios a Adán no le da una respuesta diferente. No le dice, mira, con tu esposa, ¿sabes qué? Abriendo un negocio, cultivando la tierra, a través de tus amistades y tus contactos que vas a tener después que la humanidad se pueble. No le dice nada de eso. Lo único que le escuchan los dos es cuando Dios le dice a la serpiente, pero el problema es espiritual. Le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y Adán tiene que pensar eso y entender cómo la mujer puede tener simiente si la mujer no tiene semen. La simiente de la mujer, qué misterio. La simiente de la mujer es como que la mujer tuviese virilidad misma en sí misma para procrear por ella misma, pero Dios en realidad revelaría ese misterio produciendo la simiente de la mujer. Él la produce sin intervención del hombre. Ahora muchos dicen, ¿cómo es posible si el hombre no intervino? Pero es que Dios es creador de la vida, Dios puede crear un óvulo fecundado también. ¿Por qué no? Y yo les he contado el caso de una persona que físicamente era imposible que tuviera hijos y se embarazó, y la ciencia no sabe cómo. Cosas que Dios puede hacer, porque Él es el dueño de la vida. Ve una persona que ha nacido sin ojos y dice, sin capacidad de ver, con los ojos cerrados, ciego de nacimiento. Ese no puede ver y sin embargo Cristo le hace ojos de nuevo. ¿Desde dónde? Desde el mundo espiritual, desde donde Él crea la vida. Entonces, eso es bien interesante entender. Entonces, cuando hablamos nosotros de yugo, tenemos que entender, para Adán y Eva tenían que establecerse en un yugo de esperanza que era justamente propiciado por la palabra de Dios, en un yugo de esperanza que establezca el cumplimiento de la promesa: en tu simiente pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Inclusive el orden es espiritual, porque primero le aplasta la cabeza porque Cristo es inmolado antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Entonces, como eso ocurre antes, por eso le dice, ella te aplastará la cabeza. Y dentro del tiempo dice, tú le morderás el talón. No alcanzas a vencer. No vas a vencer. Y la simiente va a establecer la victoria completa. Entonces Adán entiende la respuesta de Dios es la que vale. No es por otra causa. Y Adán nunca ha sido niño, ni Eva. Nunca fueron niños. Así que cuando el vientre de Eva se empieza a hinchar,
Para Adán debe haber sido una novedad tremenda, mirar que el vientre de su mujer, cómo ella engorda, engorda, no sabe que ahí adentro están los hijos. Y después cuando ve un hombrecito chiquitito corriendo por ahí con sus hermanitos, él los mira y ve que ellos no tienen vergüenza y caminan desnudos. Y él se acuerda cómo era en el tiempo cuando él era inocente. No había pecado. Y él también mira eso, pero ve que cuando empiezan a crecer se ocultan, se tapan, se avergüenzan. Y entonces él también recuerda cómo se avergonzó cuando Cristo lo llamó y se cubrió con hojas de higuera con su mujer. Así es. Ahora dicen ustedes, ¿por qué dice Cristo y no Dios si Cristo no estaba ahí? Cristo estaba siempre. Cristo es Génesis 3:15. Por eso el libro de Gálatas dice claramente que la simiente, no las simientes, sino la simiente es Cristo. Y cuando vemos la promesa que se le hace al padre Abraham, le dice también así Abraham, Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es tremendo eso, porque la única bendición para todas las naciones de la tierra es Cristo. No es un presidente, no es un hombre, no es un negocio, no es un trabajo, no es un amigo, no es una conexión, no es un matrimonio. No, es Cristo. Ese es el yugo perfecto. Si uno no entiende ese yugo, va a tener necesidad de todo. Nunca va a tener contentamiento en la provisión. Nunca va a poder desarrollar gratitud en su corazón, porque siempre va a culpar a alguien por su infelicidad. Siempre va a mirar su pasado como una sombra que le persigue, que la atormenta. ¿Por qué? Porque no es una nueva criatura. Pero cuando es una nueva criatura no lo es desde lo físico, lo es desde lo espiritual, y que llega a afectar lo físico claramente es así. Por eso recibimos de Dios un cuerpo glorificado, para que lo físico también manifieste perfectamente lo que es perfecto dentro de nosotros, que es el Espíritu mismo de Cristo. Si el hombre no comprende que está unido a un pensamiento equivocado, si no comprende que su pensamiento sin Cristo es fracaso, va a tratar de encontrar la felicidad en todo lo que este mundo puede ofrecer. Y es ahí donde el diablo se frota las pezuñitas y se ríe y dice: estos tienen la palabra, pero no han entendido nada. Está escrito, pero no lo creen. Ahí lo dice, pero no lo ven. Cristo les ha enseñado el camino, pero ellos no lo caminan. ¿Se da cuenta cómo es esto? Esta es una cosa grande que tenemos nosotros que entender, interiorizar, pensar, analizar. Entonces, a veces me preguntan y me dicen así, hermano, ¿usted cree que me debo de casar con Eustaquio? Entonces yo le digo, a ver, vamos a hacerle la siguiente pregunta. Dígame usted, ¿quién es Eustaquio? Y entonces dice, es un muchacho de buenas intenciones. Un muchacho de buenas intenciones. Y entonces viene la siguiente pregunta y le digo, a ver, ¿usted es una hija de Dios? Sí. ¿Y Eustaquio? No, Eustaquio no, pero tengo la fe de que Eustaquio lo va a hacer. Entonces viene la cuestión aquí. A ver, hermanita, la cuestión es la siguiente. Usted se va a unir a este señor Eustaquio, o a este joven Eustaquio. Usted se va a unir a él. Pero el tema es que cuando usted se une, usted no comparte el mismo yugo perfecto. Y usted toma su vida
y la ata a la de este hombre. Si usted sabe que usted lo tiene que guiar ahora para el arrepentimiento, la salvación, y de repente no le es fácil, entonces usted tomará esa decisión. Pero si usted se une a alguien que ya está unido a Cristo en yugo perfecto, entonces el matrimonio será diferente. Ustedes dos se unirán para extender el evangelio. Entonces cambia la cosa, porque al unirse ustedes para extender el evangelio, también producirán en su vida mucho fruto. Y ustedes manifestarán la unidad misma de Dios a través del matrimonio. Y entonces, cuando se extiende el evangelio, su casa se fundará sobre la roca. Se cumplirá lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al versículo 9. Eso tendrá cumplimiento cabal en su vida. Pero cuando no es así, entonces esto es lo que hay que entender. Ahora, una persona dice, hermano, me quiero unir con un socio, pero él es del mundo, para hacer una empresa. ¿Es correcto? Entonces yo le pregunto, depende de lo que usted quiera. Pero, ¿cómo es eso? Es que sí, le voy a explicar. Hay personas que hacen negocios. Y hacen negocios, obviamente, en este mundo lo vas a hacer con terceros. Y muchos de esos no son hijos de Dios. Ahí el trato es bastante claro y bastante comercial. Pero lo que está en tu corazón, el pensamiento principal de tu corazón, es tu camino. El camino del otro es otro. Si tú te juntas con él en un pensamiento, ¿cuál es el pensamiento en el que se han juntado? Si tú dices las riquezas, entonces estás unido en engaño a él. Porque no existe nada que nosotros tengamos en esta tierra, o dejemos de tener, que no esté conectado con el evangelio. Pero eso es cuando uno entiende las cosas espirituales. Porque cuando una persona no entiende las cosas espirituales, está buscando la añadidura. Por esa razón sufre. Porque ha invertido la palabra del Señor. Dice, primero buscad la añadidura y después todas las cosas espirituales llegarán. La ha invertido la palabra. Cuando la palabra dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y esto es Cristo y el evangelio, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, cuando el hombre no entiende, invierte el orden. Entonces viene y dice, hermano, ¿me puedo unir? ¿Se da cuenta? La pregunta sobra. Pero porque no le han enseñado. ¿Qué le han enseñado? Solamente la formalidad física. No, sí puedes hacer el negocio, pero no firmes un papel. Sí, pero no recibas la plata en efectivo, mejor recíbelo en una transferencia. Cosas que no tienen nada que ver con el corazón, que es donde está el problema. Entonces, hay personas que van a venir a darles a ustedes como hijos de Dios dinero. Pero tenemos que conocer el corazón. Abraham también miró el corazón del rey de Sodoma cuando le quiso dar todo el botín. Toma, Abraham, toma, esto para ti. Ahí están los cofres de oro, todo. Dijo, llévate eso. No quiero. ¿Por qué? No vaya a ser que luego tú digas que fuiste tú quien enriqueció a Abraham. ¿Se da cuenta? Él sabe quién lo prosperó y sabe además por qué. Así que no le va a regalar el testimonio al diablo. Pero hay hombres que sin tener el conocimiento de Abraham claro en su vida, reciben y dicen, ¡ay, gracias, rey de Sodoma! Esto debe haber puesto Dios en tu corazón para bendecirme. ¿Ve? Solamente porque en su corazón está separado de Dios. ¿Se da cuenta? No ha hecho un yugo con el Señor como debe ser a través del Espíritu. Por eso dice, llevad mi yugo. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pero el hombre dice, no, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y no sabe lo que dice. Porque lo que le hace correr con velocidad es el engaño. Y el final del engaño
es donde no quiere encontrarse nadie. ¿Se da cuenta? Por esa razón tenemos que entender y comprender a dónde es que estamos nosotros unidos, a quién estamos unidos y para qué. ¿Por qué Cristo elige la palabra yugo? Porque Israel es una sociedad agrícola y ellos conocen de qué está hablando. Cuando dice yugo, para ellos saben que se trata del instrumento que une dos toros. Lo saben. Es como que a un campesino le digas arado. Él sabe lo que es. No necesita explicación. Pero la gente en el mundo no entiende qué es eso. Yugo, dicen. ¿Qué será yugo? Una especie de amarre. Se da cuenta, no conoce. Pero no sabe qué es la unión. Ese instrumento que los une. Y ese instrumento es el Espíritu mismo de Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué elige ese instrumento él para explicar? Por el sentido del uso. El Espíritu va a hacer la obra del Evangelio en el campo. No hace otra obra. Algunos aquí se desilusionan pues porque están pensando en su plan y dicen, que no hace otra obra. No hace otra obra. Todo lo hace para que el Evangelio se extienda, para que haya fruto, para limpiar el terreno, para que haya buena tierra y para que crezca de esa buena tierra esa semilla que primero tiene que morir y que crezca y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.